video tutorial vas a ver los conceptos básicos que debes tener adquiridos para comprender los procesos que van a tener lugar en las instalaciones frigoríficas. Verás el concepto de velocidad y caudal de un fluido, así como los regímenes de flujo, laminar y turbulento. La velocidad se puede decir que es la rapidez con la que circula un fluido por un conducto o tubería y se mide en metros por segundo. El caudal se puede definir de dos formas. En la primera se puede decir que es la cantidad de fluido que circula por un conducto en un determinado tiempo y se mide en litros por segundo o metros cúbicos hora. Recuerda, un litro por segundo equivale a 3,6 metros cúbicos hora. Pero también podemos definir el caudal como el producto de la sección de la tubería o conducto por el que circula el fluido y la velocidad del propio fluido. Esta definición de caudal se puede afinarla diciendo que se trata del caudal volumétrico, ya que se ha medido la cantidad de fluido en una unidad de volumen. En otros casos se hablará del caudal másico, en el cual la cantidad de fluido se mide con una unidad de masa. En este caso, las unidades son gramos por segundo o kilogramos por hora. Los experimentos realizados por Reynolds, añadiendo un colorante a un fluido que discurría por una tubería, demostraron que hay dos tipos de regímenes de flujo, el laminar y el turbulento. El régimen laminar ocurre cuando todas las partículas van paralelas, como ocurre con velocidades bajas. Por ejemplo, en el aire aparece el flujo laminar a velocidades menores de 1 metro por segundo. Debes saber también que el régimen laminar no se puede oír. En cambio, el régimen turbulento ocurre cuando en el flujo aparecen movimientos de rotación y remolinos. Es el flujo normal en conductos de ventilación. Se oye el aire al circular con mayor o menor ruido. Para sus experimentos, Reynolds se sirvió de fluidos de distintas viscosidades a los que hizo discurrir variando sus velocidades y el diámetro de la tubería cilíndrica. Como resultado, obtuvo un número de referencia para cada caso llamado número de Reynolds. La experiencia demuestra que, si el número de Reynolds es menor de 2000, el régimen es laminar. Si está comprendido entre 2000 y 3000, el régimen es intermedio. Y para valores mayores de 3000, el régimen es turbulento. Mira este ejemplo. En una conducción de agua a 60 grados centígrados que circula por una tubería de 18 milímetros a una velocidad de 0,15 metros por segundo, se sabe que la viscosidad dinámica a esa temperatura es de 0,00047 pascales por segundo y la densidad de 1000 kilos por metro cúbico. Vamos a calcular el número de Reynolds y vamos a determinar si el régimen es turbulento o laminar. Para ello, sustituyes en la fórmula que has visto anteriormente la densidad, la velocidad y la tubería en metros. Hemos dado 18 milímetros, son 0,018 metros, y dividido por la viscosidad dinámica, resultando 5.745. Por lo tanto, se trata de un régimen turbulento, ya que el número Reynolds es mayor de 3000. En este video tutorial vas a ver los conceptos básicos que debes tener adquiridos para comprender los procesos que van a tener lugar en las instalaciones frigoríficas. Verás el concepto de la dilatación producida en los sólidos, líquidos y gases, cómo influye la dilatación en la presión y el volumen de los gases. Recordarás la ecuación general de los gases ideales y cómo se comporta la mezcla de gases cuando no existe reacción entre los mismos. A la variación de las dimensiones de un sólido causada por calentamiento o enfriamiento se denomina dilatación térmica. La experiencia muestra que los sólidos aumentan de tamaño cuando se calientan y disminuyen cuando se enfrían. La dilatación y la contracción ocurre en tres dimensiones: largo, ancho y alto. La dilatación de los sólidos con aumento de la temperatura ocurre porque aumenta la energía térmica y esto hace que aumente las vibraciones de los átomos y moléculas que forman el cuerpo, haciendo que pasen a posiciones de equilibrio más alejadas que las originales. Este alejamiento mayor de los átomos y de las moléculas del sólido produce su dilatación en todas las direcciones. En la dilatación lineal predomina la variación de una dimensión de un cuerpo, por ejemplo, dilatación de hilos, barras, etc. La dilatación superficial es aquella en la que predomina la variación en dos dimensiones de un cuerpo, es decir, el largo y el ancho. Y por último, la dilatación volumétrica o cúbica es aquella en la que predomina la variación de las tres dimensiones de un cuerpo, es decir, el largo, el ancho y el alto. En los líquidos y en los gases solamente cabe considerar el coeficiente de dilatación cúbica, y se define del mismo modo que en el caso de los sólidos. Si calientas un recipiente lleno de un líquido, luego de un cierto tiempo observarás que el líquido se derrama, lo cual nos indica que el líquido se ha dilatado.
El recipiente sólido también se ha dilatado, pero el derrame que se produce nos muestra que los líquidos se dilatan más que los sólidos. En general se puede decir que los líquidos se dilatan unas 100 veces más que los sólidos. Una aplicación son los termómetros de mercurio. Los gases, cuando se calientan al aumentar su temperatura, pueden provocar un aumento de presión si el volumen sigue siendo constante, esto es, la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura, siempre que el volumen se mantenga constante. Por lo tanto, si tenemos un proceso en el que la masa y el volumen se mantiene constante, se cumplirá la ley de Gay-Lussac a volumen constante. Un aumento de volumen si la presión sigue siendo constante, esto es, el volumen de una cierta masa de gas a presión constante es directamente proporcional a la temperatura absoluta expresada en Kelvin. Por lo tanto, si tenemos un proceso en el que la masa y la presión se mantiene constante, se cumplirá la ley de Charles, a presión constante. El aumento del volumen de los gases con un aumento de la temperatura nos explica la diferencia de la densidad del aire caliente y del frío. Al disminuir la temperatura, disminuye el volumen del aire y por lo tanto aumenta su densidad. Esta es la razón por la que el aire frío se desplace hacia abajo y el aire caliente se desplace hacia arriba. La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad de masa de un gas ideal es la que puedes ver en la imagen. Si la cantidad de masa de un gas permanece constante, se puede expresar la siguiente relación en la que deducimos que el volumen que ocupa un gas multiplicado por la presión a la que está sometido y dividido de la temperatura a la que se encuentra es un valor constante. Esto es, si aumentas la temperatura de un gas manteniendo el volumen constante, la presión aumentará. Por último, es interesante para ti como técnico frigorista que memorices que la compresión de un gas provoca su calentamiento, ya que la disminución del volumen hace aumentar la presión. El aumento de presión hace subir la temperatura. La elevación de la temperatura hace dilatar el gas y la dilatación provoca un aumento de la presión. Si dispones de un recipiente que tiene un volumen V y contiene una masa de nitrógeno, encontrándose una presión P/N, si le añades un poco de oxígeno, tendrás en el mismo volumen una mezcla de nitrógeno más oxígeno. Observarás que la presión irá aumentando a medida que introduces el oxígeno hasta alcanzar una presión P/M. El análisis de esta experiencia lleva a considerar la ley de Dalton, que dice: cuando se mezclan varios gases en un recipiente cerrado, de modo que no reaccionen entre sí, la presión de la mezcla es igual a la suma de las presiones que cada uno ejercería ocupando individualmente dicho recipiente. Si se aplica la ecuación general de los gases al gas N1 encontrándose solo en un volumen V y una temperatura T, y haciendo lo mismo con el gas N2, resulta que actuando los gases en el mismo volumen y temperatura, se cumplirá que la presión a la que se encuentran será la suma de las presiones que ejercerían cada uno si se encontraran solos. En este video tutorial vas a ver los conceptos básicos que debes tener adquiridos para comprender los procesos que van a tener lugar en las instalaciones frigoríficas. Verás qué es la presión atmosférica y cómo se mide la presión en una tubería o depósito. Además verás cómo diferenciar la presión relativa y la presión absoluta. La sensación de estar bajo el mar y sentir su presión resulta familiar para muchos de nosotros. La atmósfera es como un océano de aire que tiene peso y ejerce presión sobre la superficie de la Tierra. Esta presión se denomina presión atmosférica y se puede medir de forma experimental con un barómetro de mercurio como el mostrado en la figura. Si estás a nivel de mar y en condiciones atmosféricas normales, el peso de la atmósfera hará subir el mercurio 760 milímetros por el tubo de vidrio calibrado. A mayor altitud, el mercurio sube menos por el tubo porque la cantidad de aire situada sobre la superficie del líquido del recipiente es menor y por lo tanto la presión atmosférica es menor. Las unidades habituales de la medida de la presión atmosférica son atmósfera y milímetros de mercurio. La presión atmosférica es la causante de que una ventosa se pegue a un cristal. En efecto, si presionas la ventosa sobre el cristal, evacúas el aire bajo la ventosa y disminuye la presión en su interior, mientras que es la presión atmosférica la que mantiene pegada la ventosa. Los aparatos utilizados para la medida de la presión se denominan manómetros. Los de tipo mecánico están basados en el tubo de Bourdon, como ves en la figura.
El fluido a medir se inyecta por el interior del tubo y este tiende a adoptar la forma recta, desplazando a una aguja en función de la presión ejercida. Cuando el manómetro no se conecta a ningún circuito cerrado, lo tenemos encima de la mesa, marca 0 bares. Sin embargo, está midiendo la presión atmosférica. Es por esto que decimos que los manómetros miden presión relativa, esto es, miden siempre con respecto a la presión atmosférica. La presión absoluta es la que se mide tomando como origen, es decir, como cero de presión, la correspondiente al vacío absoluto. En la escala de presión absoluta, la presión atmosférica tiene un valor de 1 bar aproximadamente, o lo que es lo mismo, 100 kilopascales. Recuerda, 1 bar equivale aproximadamente a 100 kilopascales. La presión relativa se mide tomando como origen, como cero de la escala, la presión atmosférica a nivel del mar. En la gráfica de la imagen, el punto A se encuentra a una presión absoluta con respecto al vacío de 4 bares, mientras que su presión relativa con respecto a la atmosférica es de 3 bares. La relación entre los tres tipos de presiones es la presión absoluta igual a la presión atmosférica más la presión relativa. Cuando quieras saber la presión que ejerce un gas o líquido que circula por una tubería, deberás utilizar un manómetro. El manómetro te va a indicar la diferencia entre la presión en el interior de la tubería, presión absoluta, y la presión atmosférica que actúa en el exterior del manómetro. Por lo tanto, el manómetro, como ya he dicho, mide presión relativa. En la imagen puedes ver un manómetro de frigorista. Este tipo de manómetros incorporan una escala de presión, en este caso en bares, y también disponen de varias escalas de temperatura de color rojo, azul, verde, muy útiles ya que te permiten conocer para el gas refrigerante que estés empleando la temperatura de saturación para la presión que indique. Esto lo veremos más adelante. Si tienes dos máquinas idénticas en la que tienes conectado un manómetro en el mismo punto, pero una está situada a nivel del mar y la otra a 2000 metros de altura, ambos manómetros no medirán la misma presión. Esto es debido a que la presión atmosférica es distinta. ¿Qué manómetro medirá mayor presión? Recuerda que cuanto mayor sea la altitud, menor es la presión atmosférica, ya que la masa de aire disminuye. Por lo tanto, mide más el manómetro situado a 2000 metros de altura. Otros términos muy utilizados cuando se habla de presiones son la presión manométrica y la presión de vacío. La presión manométrica se aplica cuando la presión a medir es mayor que la presión atmosférica. La presión en vacío se utiliza cuando la presión a medir es menor que la presión atmosférica. En las instalaciones de refrigeración es necesario realizar el vacío en las tuberías para eliminar el aire y la humedad contenida del mismo, ya que debes saber que la humedad es el enemigo público número 1 de un circuito frigorífico. Para medir la presión de vacío se utilizan los vacuómetros, que son manómetros que miden solamente desde la presión de vacío hasta la presión atmosférica, es decir, las presiones relativas negativas desde -1 hasta 0. En la imagen se muestra un aparato de medida manómetro más vacuómetro capaz de medir presiones por encima y por debajo de la atmosférica. En el mismo puedes ver que la aguja está marcando 0 bares presión atmosférica. Otro parámetro muy utilizado es la presión diferencial, que mide la diferencia de presión entre dos puntos de una instalación. Cuando en una máquina térmica mides una diferencia de presión alta en extremos de un filtro, quiere decir que está ocluido o saturado, esto es, existe una gran caída de presión y debes cambiarlo. En la imagen puedes ver un manómetro de presión diferencial con sus dos tomas y un filtro con las dos tomas para la conexión de dicho manómetro. Vamos con un par de ejemplos. Si un manómetro marca -0,3 bares, ¿qué significa esto? Los manómetros miden la presión relativa, por lo tanto, marcando -0,3 quiere decir que la presión que está marcando está por debajo de la presión atmosférica 0,3 bares. Así pues, como sabes, la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión relativa. Por lo tanto, un bar más -0,3 resultan 0,7 bares. Esto quiere decir que el punto que estamos midiendo su presión está 0,7 bares por encima del vacío. Otro ejemplo. Imagina que dispones de un manómetro conectado a una máquina térmica y que marca 0,4 bares. ¿A qué tipo de presión corresponde esta medida? ¿Presión absoluta, relativa, atmosférica? ¿Cuál es la presión absoluta a la que se encuentra sometido el punto medido de la máquina? Dado que la medida ha sido realizada con un manómetro, ya sabes que estos miden siempre presión relativa. Por lo tanto, el valor de 0,4 bares corresponde a la presión relativa.
La presión absoluta a la que se encuentra el punto medido se calcula sabiendo que la presión absoluta es la presión atmosférica más la presión relativa. Por lo tanto, considerando un bar de presión atmosférica más los 0,4 bares que mide el manómetro, resulta 1,4 bares de presión absoluta.